Si usted quiere... Ahí. Bueno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, y estamos en una emisión o edición más de nuestra clase de tafsir del Sagrado Corán, de exégesis del Sagrado Corán, y estamos viendo el capítulo número 81, At-Takwir, y hoy hemos quedado en ver la última aleya de esta sura, y le vamos a dedicar una clase completa porque el tema de esta aleya es un tema muy particular, un tema muy importante, que tiene que ver con el límite entre las decisiones del ser humano y el designio divino. A veces se habla sobre la predestinación. Escuchamos a algunos musulmanes a veces decir maktub, ¿sí? Está todo escrito. Otros creen que no, que realmente el hombre va a actuar según la voluntad del propio hombre, del propio ser humano. Entonces tenemos que saber cuál es realmente la idea o cuál es la creencia, mejor dicho, correcta dentro del Islam. ¿Por qué? Porque las dos cosas son contradictorias. Si está todo escrito, si todo está sujeto a la voluntad y al poder divino, y el ser humano solamente es como una marioneta que va a actuar o va a hacer absolutamente cada movimiento y todo lo que hace por la voluntad y decisión de Dios, entonces nos hacemos una pregunta: ¿dónde entra el día del juicio, digamos? ¿Dónde está la justicia divina? Y por otro lado, si el ser humano es el que va a elegir todo lo que hace, entonces, ¿dónde está el poder divino sobre nuestras acciones y el gobierno de Dios sobre los asuntos del mundo? Muy bien, la ley en cuestión, habíamos llegado a Liman sha'a minkum an yastaqim, la ley anterior que dice que para quien quiera de vosotros ser guiados o reformarse, digamos, o estar en el camino recto. Y entonces esas leyes ya la explicamos bien, y dice, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Esta última ley es la ley número 29, ¿sí? La ley número 29 en la traducción dice, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ Allahu, perdón, otra vez, Rabbul Alamin. Entonces, pero no lo querréis a menos que lo quiera Allah, el Señor de los mundos o el Señor del universo, o de todos los mundos que conocemos o que existen, que no conocemos y no conocemos, por supuesto. Entonces, claramente dice, Illa ayasha Allah, excepto que Dios quiera esto. Y nos hacemos una pregunta, y es que entonces nosotros vamos a estar sujetos siempre a la voluntad de Dios, cuando dice, por ejemplo, Inna Allah yahdi man yasha, ciertamente que Dios guía a quien quiere, significa que por una cuestión caprichosa Allah va a elegir a quien guiar y a quien no. ¿Acaso cada acción que nosotros hacemos va a estar sujeta pura y exclusivamente a la voluntad de Dios y va a estar, digamos, prescrita o predestinada? Muy bien, esa es una creencia que tiene un grupo de musulmanes. En cuanto a la creencia del destino, en el Islam hay tres pensamientos distintos. O también surgen, podemos decir, tres grupos, y algunos de ellos también se han transformado en sectas dentro del Islam, y algunos continúan todavía con este tipo de creencias. Principalmente estaba la creencia de los ash'aritas, la de los mu'tazilitas y la visión que tienen los seguidores de Ahlul Bayt, alayhimus salam.
Entonces, de estos tres pensamientos, el primero que vamos a nombrar es justamente el que cree, como si tomásemos esta ley en forma literal y sin ningún tipo de interpretación ni explicación de los imames, ni hadís, ni conocimiento, digamos, más allá de lo superficial que podemos ver en la ley. Está un grupo que dice que está todo predestinado, y que todas las acciones del ser humano dependen directamente de la voluntad de Dios, pura y exclusivamente. O sea, ¿qué significa? Que todo está escrito, que todo está predestinado. De hecho, esta creencia también va a negar la justicia divina, porque si Allah ha determinado que una persona va a ir al infierno, entonces ya está, esa persona va a ir al infierno y no puede hacer nada, desde antes incluso de ser creada. Estamos hablando no de que por sus acciones va a ser, por ejemplo, enviado al infierno. No, ya desde que fue creado, antes de que tenga conciencia para realizar las acciones, esa persona ya está predestinado que, por ejemplo, va a ir al infierno o al paraíso. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todas las acciones humanas para este grupo dependen directamente de una decisión de Dios Todopoderoso. Y eh, por otro lado, bueno, como dijimos, tenemos otros grupos, como los mutazilitas, que creen en lo contrario a los asharitas. Es decir, que creen que las acciones del hombre están desconectadas, digamos, de la voluntad divina, sino que Dios le da un libre albedrío a las personas y es un libre albedrío absoluto. Pero volvamos a la primera idea. Todavía no estamos nombrando la creencia dentro de la escuela Shia con respecto al destino. La primera creencia, primero hay que ubicar cuándo aparece. ¿Sí? Aparece posterior, obviamente, a el fallecimiento del profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi, y digamos, tiene que ver con los gobiernos califales que hubo luego de la existencia o de la aparición del gobierno de los omeyas, en el que, obviamente, si está todo predestinado, ¿sí? Cualquier gobernante que se haga con el gobierno islámico ha sido designado por Dios, entonces no nos podemos oponer a él. Y cada acto que se realice es parte también de la predestinación divina. Entonces, si una persona es corrupta o si una persona es un gobernante opresor, entonces, ¿qué problema hay? Debemos aceptarlo porque es el destino, ¿sí? Está escrito y bueno, esto no requiere, digamos, del levantamiento de ningún ser humano porque hay que aceptar el destino de Dios. O sea, este pensamiento es realmente muy peligroso en ese sentido. En el sentido de que si creemos que está todo escrito, entonces ya cada uno va a hacer lo que quiera, ¿sí? Porque en realidad no es lo que quiere, sino que es 100% la voluntad de Dios. Y entonces estamos sujetos ya a algo que no podemos manejar. Entonces, si hacemos el mal o somos personas que hacen el mal, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Esto está predestinado. Y no lo manejamos nosotros, sino lo maneja Dios Todopoderoso. Muy bien, por el contrario, si todo es voluntad del ser humano, la pregunta es, por ejemplo, cuando Dios, digamos, le da un libre albedrío absoluto al ser humano, entonces, ¿para qué hacemos súplicas? Si realmente Dios no va a intervenir en nuestros actos. O podemos también eh, mirarlo de esta manera, ¿no? Eh, si, por ejemplo, un ser humano eh, quiere cambiar, ¿sí? Alguna cuestión de sus vivencias, de lo que va haciendo y va transformándose en su destino al correr de la vida, pero es todo su voluntad y es algo que realmente el ser humano tampoco puede cambiar.
sino que necesita de la intervención divina, entonces, ¿cómo va a ser? Pierde, visto desde este punto de vista, pierde todo tipo de, ¿cómo es que se dice esto? De esperanza, digamos, en la intervención divina que necesitamos. Muy bien. Entonces, con respecto a esta ley, lo que podemos decir es que la visión de Ahlul Bayt, basada principalmente en, no solamente en el Sagrado Corán, y ahora lo vamos a ver, sino en el Hadith, y en un Hadith muy famoso del Imam Sadiq alayhi salam, cuando se le pregunta, y para que el imam explique esta cuestión, el imam lo explica de una forma que, bueno, se hizo muy famosa, que dice que no existe ni la predestinación absoluta, ni existe el libre albedrío absoluto, sino dice ambro bein el ambrain, es decir, un término medio, un asunto entre los dos asuntos. Algo en el medio, digamos, de la predestinación absoluta y de el libre albedrío absoluto. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala es el conocedor de todo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, si bien conoce todo lo que va a suceder en el mundo, es el conocedor absolutamente de todo, es el alim, el omnisapiente. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos en esto y nos quedamos solamente con esto, vamos a decir, bueno, si lo sabe todo, es porque ya está, lo decidió todo. Pero en realidad, al hombre le dio voluntad y le da los medios. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos mover el cuerpo porque Allah nos da el poder para mover el cuerpo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que si una persona va a mover el cuerpo para hacer un pecado, Dios lo está conduciendo al pecado, sino que Dios le dio el poder y Dios le da el libre albedrío para que con ese poder que tiene pueda el ser humano hacer las acciones. Entonces, para explicarlo de una manera un poco más sencilla, muy sencilla, bien sencilla, el conocimiento de las acciones por parte de Allah no tiene que ver en forma directa con la voluntad que Allah le puso al hombre para realizar esas acciones. Entonces, supongamos que hay un maestro que es el mejor maestro de matemáticas, vamos a decir. Entonces, este maestro de matemática es tan perfecto, tan excelente como maestro, como trabajador, como docente, no falta nunca. Cumple con el horario de clase en forma perfecta. Conoce de su materia en forma perfecta. Es un maestro número 10, saca todo 10, ¿no? 10 es la nota más alta, por lo menos acá en Argentina. El maestro 10 es el mejor. Entonces, su conocimiento y su forma de explicar también son excelentes, su voluntad para dar la clase es excelente, y tiene 30 alumnos, un aula llena de alumnos. Entonces, hay algunos alumnos que se sientan delante de todo, que prestan mucha atención, que él les brinda la clase a los 30 de una forma muy equitativa, habla para todos, pero los que están adelante, ¿sí? Hacen preguntas, anotan, llevan, digamos, tienen una carpeta para registrar cada cosa de la clase o graban la clase, lo que fuere. La cuestión es que los que están adelante participan, muestran su interés y además se preocupan mucho por estudiar con detalle cada punto de lo que el maestro va a volcar en su clase, ¿no? Pero después hay un grupo que se sienta atrás de todo y que siempre están distraídos, no copian, no escriben, no graban, se tiran papelitos entre ellos, hacen bromas, se molestan, distraen a los demás. Entonces, el maestro cumple con su función y el maestro les da todas las herramientas a los 30 alumnos para que los 30 alumnos se saquen un 10, tengan la mejor nota en el examen. Pero los que están atrás, que no están
concentrados, que no copian, que no escuchan, están en otra. Y no es culpa del maestro, porque el maestro cumple al 100% con su labor. Entonces, el maestro de antemano ya sabe que los alumnos que están adelante van a aprobar la materia y van a tener una nota muy alta. Y ya sabe también que los alumnos que están atrás no van a aprobar la materia, porque no estudian, porque no tienen un registro de lo que se enseña, porque nada. Ahora, eso quiere decir que el maestro, con su voluntad de dar la clase, ya determina de antemano que los de atrás se van a sacar, no sé, un 1, un 2, un 3, un 4, y los de adelante se van a sacar un 10. No, el maestro conoce por una realidad que es que sus alumnos están distraídos, no están escribiendo, los de atrás y los de adelante están cumpliendo, preguntando, interiorizándose en la materia. Entonces, el maestro les da todo para que se saquen un 10 y los alumnos con su voluntad saben aprovechar muy bien la clase o no. Y el resultado ya se va a conocer de antemano. Obviamente, el conocimiento de Allah va mucho más allá del conocimiento del maestro. Pero es una forma de poder entender que Allah subhanahu wa ta'ala a todos los seres humanos le da la capacidad de ganarse el paraíso, de que hay algunos puntos en nuestra vida incluso que sí están predestinados y hay algunos puntos en los que no, en los que Allah nos da un libre albedrío para poder elegir. O sea, si una persona, por ejemplo, no sé, nace sin piernas, bueno, la persona obviamente va a estar limitada para hacer ciertos deportes. O sea, ya hay como una predestinación para que no sea un futbolista, vamos a decir, ¿no? Pero esa persona con eso que le pasó, con eso que le sucedió, también puede o aprender algo en este mundo o puede volverse rebelde. Con cualquier desgracia que nos suceda también en vida, no hace falta que uno nazca de una forma. Puede ser que algo ya estaba predestinado por Allah, pero eso no significa que toda nuestra vida esté predestinada, sino que quizás algunos asuntos que sí están predestinados tienen como objetivo ser una prueba para que nosotros pongamos nuestra voluntad y de esa voluntad salga, digamos, el resultado con el que vamos a entrar al paraíso. Entonces, Dios guía a todo el mundo, ¿sí? El mismo Corán en la Suratul Insan, ¿sí? Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, dice. Nosotros los guiamos, es decir, nosotros les mostramos la guía, le mostramos el camino, sabil, dice. No dice subul, ese es otro detalle, no dice caminos. Si le mostramos el camino recto, ya sea creyente o ya sea agradecido o ya sea incrédulo. ¿Mm? Para todo el ser humano se le muestra la senda y se le muestra cómo llegar a Dios. Y es la voluntad del ser humano la que va a ganarse un lugar en el paraíso o en el infierno. Por eso es un camino medio entre dos caminos o entre dos extremos o entre dos vías o entre dos ideas o entre dos teorías también podemos decir. Lo correcto es Amro Bein el Amrein, en este sentido. Porque si no realmente no tendría un sentido el Yawmul Qiyamah. Si nosotros, por ejemplo, vamos a creer que está todo escrito y que no hay voluntad en lo que hacemos, ni tenemos decisión, y que somos como una especie de marioneta, entonces obviamente cualquier pecado que vamos a hacer, ¿cómo nos podríamos sentir, por ejemplo, culpables? ¿Qué sentido tiene que se hable del Yawmul Qiyamah? ¿Qué sentido tiene de que por nuestras acciones vamos a comparecer ante Allah, como lo dice el Sagrado Corán? No tiene ningún tipo de sentido.
No tiene ningún tipo de sentido también que el ser humano se preocupe por mejorar, por aprender. Hadices tan famosos como buscar el conocimiento desde la cuna hacia la tumba no tendrían tampoco sentido. ¿Para qué voy a buscar el conocimiento? Dios quizá destinó que yo sea una persona ignorante. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es trabar al ser humano para que no pueda realizar ningún tipo de acción a conciencia. Incluso lo más peligroso es que el ser humano no tiene arrepentimiento, porque ¿para qué va a tener arrepentimiento de algo que hizo porque era voluntad de Dios y no de la persona? ¿Se entiende? Entonces, los seres humanos, los musulmanes, no creemos en la predestinación absoluta. La interpretación de esta ley, particularmente, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, es de alguna forma, como si dijéramos, pero no lo querréis eh, a menos que Dios lo desee, en el sentido de que la persona, ¿sí? Si quiere realmente ser guiada o si quiere estar en el camino recto, Dios lo va a querer o no. Y obviamente se necesita de las dos partes, se necesita el deseo de la persona de estar en el camino recto y que Dios lo guíe. Es lo mismo que la ley que dice, Inna Allah yahdi man yasha, o ciertamente que Allah guía a quien quiere ser guiado. Es decir, si la persona tiene voluntad de ser guiada, si la persona realmente se entrega a Allah y se somete a Allah, entonces, de la misma forma, Allah va a guiar a la persona. ¿Sí? Entonces, esto que se entienda bien. También hay una idea entre los musulmanes que creen en la predestinación absoluta, de que es por el conocimiento que tiene Allah previo a las cosas que suceden que está todo escrito. Y la realidad es que incluso el destino mismo, ¿sí? Es eterno y Allah es eterno, puede cambiar las cosas. Y la misma súplica que nosotros hacemos cambia el destino de las cosas. De hecho, una de las funciones de la súplica es cambiar las cosas. Si uno realmente está viviendo, está sufriendo, padeciendo algún tipo de mal, puede ser una enfermedad, puede ser, no sé, problemas económicos, lo que fuere, y hay acciones que nos dicen que podemos repeler esos males, como dar sadaqa, como por ejemplo la lectura del Corán, cómo hacerse el vudú, estar con el vudú hecho, eh, súplicas que hay para obtener el sustento, ¿m? Súplicas que hay, por ejemplo, para las mujeres cuando no pueden quedar embarazadas. Entonces, ¿para qué haríamos una súplica si ya está todo escrito, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros vamos a refugiarnos en algunas súplicas especiales que hay para cambiar algunas cuestiones que tenemos en nuestra vida? No tendría ningún tipo de sentido y también nos quitaría todo tipo de esperanza en Allah. Entonces, eh, también tenemos una ley que nos recuerda que cada persona, cada alma, digamos, es responsable de lo que hizo. O sea, entonces tenemos las dos cosas, ¿sí? Tenemos por un lado la voluntad de Dios y por el otro lado tenemos nuestra responsabilidad, nuestra voluntad. Y el hombre es responsable de sus acciones. El hombre ha sido dotado por parte de Allah de voluntad, de poder. De hecho, por ejemplo, una persona que tiene una parálisis absoluta o está en coma o tiene locura, ¿sí? Son cuestiones que sabemos que Allah, por las acciones que van a hacer en ese estado, Dios no las juzga, no tiene su propia voluntad del ser humano. Por lo tanto, no podríamos creer eh, en la predestinación absoluta. Y lamentablemente es como que en la cultura, ¿sí? Se enseña mucho esta cuestión. Por ejemplo, cuando uno ve estas novelas que dicen Maktub, Maktub,
yo me acuerdo, había una novela, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que hacían, que eran musulmanes y siempre estaban diciendo, bueno, esto está escrito, está predestinado. No, verdaderamente eso es una falsa idea que hay y que le quita una responsabilidad al ser humano, ¿sí? Y que también, como dijimos, es una idea que se empezó a propagar. No vamos a entrar en detalles políticos que tienen que ver con cierta época del Islam, luego del fallecimiento del profeta, pero que es una idea que se instaló justamente para que la gente no tenga ningún tipo de voluntad de rebelarse contra los opresores, ¿sí? De la misma forma, es muy fácil llevar a una persona a la corrupción cuando se le está enseñando que está todo escrito, que está todo predestinado y que todo está absolutamente sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, eh, parte de la misericordia y la justicia de Allah es darle al ser humano esa posibilidad de decidir entre el bien y el mal. Es el ser humano, por supuesto. Nosotros respiramos porque Allah nos mantiene vivos, nuestro corazón late y mientras que Dios mantenga nuestro corazón latiendo y nuestro cuerpo funcionando, entonces vamos a estar vivos y cada cosa que hacemos, mismo yo ahora que estoy hablando porque Allah me está dando un poder de poder dirigirme hacia ustedes, poder interpretar algunas cosas o leerlas o estudiarlas o entenderlas y poder comentarlas, pero hay también una voluntad de parte del ser humano en estudiar, en hacer el bien, en dar la clase si se quiere. Entonces, que este tema se entienda bien, se entienda de forma correcta. Como vimos, desde el punto de vista coránico, tenemos una ley como esta, tenemos otra ley como la de Suratul Insan, tenemos algunas aleyas que pueden, tomándolas solas a esas aleyas, puede llegar a ser confuso. Y de hecho, se han tomado aleyas separadas para poder darle fuerza a las ideas, por ejemplo, de los asharitas o tanzilitas. Pero claro, nosotros tenemos que ver todo el contexto, todo el Sagrado Corán, todo el Hadís, a la luz de la lógica también, ¿sí? Entonces, el ser humano sabe que gracias al favor divino tiene la voluntad de elegir entre lo que el bien y el mal. Y que Dios de hecho nos creó para ver quién de nosotros hace mejor el bien, no por voluntad absoluta de Allah, como si fuéramos un dibujo animado que se va creando y el creador del dibujo animado va haciendo, digamos, le va convirtiendo la historia o va transformando esa historia o creándola. No, no es así. Nosotros tenemos voluntad de lo que hacemos, por supuesto que no coincidimos tampoco con la idea de que la voluntad del ser humano es absoluta, para nada, sino que, como dijo el Imam Jafar Sadiq alayhi salam, es Shay tiene el micrófono apagado. se volvió a abrir. Sí, Shay, ya ahora sí se escucha. Ah, muchas gracias. No, porque entró justo un llamado. Entonces, bueno, el significado de esta ley es este. Y esta cuestión había un poco que aclararla. Seguramente van a surgir, como se dice, algunas preguntas que después pueden hacer los, eh, los asistentes a la clase, que después con gusto las contestamos, si Dios quiere, porque este es un tema que siempre trae muchas preguntas. Entonces, tenemos que saber que, bueno, que no se pierde nunca la conexión con Dios en los asuntos, pero que Allah mismo determina, ¿sí?, que nosotros tengamos voluntad para hacer las cosas. Y obviamente también está la protección por parte de Allah de que no caigamos en el abismo. También está eso. O sea, no solamente es la súplica, sino la protección de Allah. ¿Qué sentido tendría que Dios nos proteja, no? Si Dios mismo ya escribió nuestro destino? Entonces, el ser humano es protegido por Allah,
Dios le da la voluntad para la acción, pero a su vez también marca un camino en la vida. Por ejemplo, hay ayat y hay hadices que hablan sobre la muerte y hay pecados que aceleran la muerte o hay algunas acciones que alargan la vida. Ahora, esta cuestión del asunto entre dos asuntos también, obviamente, en esto influye. Y hay algo famoso en el Islam que es que, no, en nuestras creencias por lo menos, que la persona, cuando, cuando la persona nace, vamos a decir, o quizás antes de nacer, ya tiene una fecha de caducidad, podemos decir, ¿no? De esa forma. Es decir, que para cada persona hay una fecha determinada o predestinada en la que no es que va a morir, sino que esa es la fecha límite en la que va a poder vivir en el mundo. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, yo nací en el 28 de febrero del año 1980 y entonces yo voy a vivir hasta el 27 de enero del año 2060. Muy bien. Esa es mi fecha máxima. Ahora, si yo, na'udzu billah, corto los lazos parentescos, que es uno de los pecados que acortan la vida, o, na'udzu billah, hago algunos pecados muy grandes que también acortan la vida, bueno, quizás vivo 20 años menos. Por esos pecados, todo eso, esa voluntad mía de hacer esos pecados, hace que mi vida merme de esa fecha que es la fecha máxima. Una hora más no voy a poder, por más que haga lo que haga. Pero luego me arrepiento y si estaba peleado con algún pariente y no me hablaba, me amigo con ese pariente. Entonces, bueno, de 20 años menos, ahora voy a vivir 10 años más. Después me quedo con la herencia de, por ejemplo, ¿cómo se dice? De un huérfano. Entonces voy a vivir 5 años menos. Pero luego, no sé, hago una buena obra y doy de comer a mucha gente necesitada. Bueno, 6 7 años más y así, uno sin saberlo, con su propia voluntad va alargando o acortando su vida, pero lo que está predestinado es ese día que se determinó como día máximo. Si yo hago todo perfecto, sigo la sunna del profeta para comer, para beber, para ejercitar el cuerpo, y a su vez no hago pecados, y a su vez hago todo lo que es wajib, y a su vez me abstengo de todo lo que es haram, voy a poder vivir hasta ese día. No me acuerdo qué dije, 17 de enero creo que dije, o no sé, de 2060. Una hora más no voy a poder vivir, porque eso ya está predestinado. Pero mi voluntad, ¿sí? Tiene que ver con los actos que yo hago. Y hay actos que acortan la vida y otros que alargan. ¿Mm? Entonces, esa es otra explicación. Bueno, creo que ya llegamos al tiempo de la clase. En un ratito tenemos que hacer el Dua Kumail. Pero si hay preguntas que seguramente van a ser preguntas después de esta clase, porque es algo normal, es un tema que realmente a la gente le gusta mucho. Hay quien dijo por ahí que nosotros vemos la historia, o nuestras vivencias, como si una persona mirase a través de un agujerito muy pequeñito, ¿no? Entonces ve pasar una caravana de camellos, que es el tiempo. Y entonces uno, al mirar por este agujerito chiquitito, solamente va viendo de a uno los camellos. Pero en realidad es una gran caravana y Allah puede ver toda la caravana completa. Ese es el conocimiento de Allah en cuanto al tiempo. Pero también hay una voluntad. Hay una parte en donde Allah subhanahu wa ta'ala le permite al ser humano hacer la súplica y cambiar eso. Y Allah ya conoce previamente esa voluntad del ser humano, pero es una voluntad que surge del ser humano por un poder que le da Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Se entiende? Entonces, eso es la diferencia entre
la predestinación absoluta y el libre albedrío absoluto. Y el ser humano camina en un camino entre esos dos caminos, siempre conectado con el conocimiento y la voluntad de Allah, y parte de la misma voluntad de Allah es que el ser humano pueda elegir entre el bien y el mal, y es parte también de el objetivo de la creación del ser humano. Inshallah que se haya entendido, y si no, bueno, hagan las preguntas que se les ocurra, digamos, hacer cuando escuchen esta clase, o a los que están participando ahora, y las pueden hacer por este, ¿cómo se dice? Por el WhatsApp. Los que no están en el WhatsApp le pueden pedir a la hermana Carla que los agregue, inshallah. Y si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves, que vamos a empezar un nuevo capítulo del Sagrado Corán. Con esta ley ya damos por finalizada la ley número 29 de la sura, el capítulo At-Takwir. Damos por terminado el capítulo número 81 del Sagrado Corán. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.